Buenas noches, licenciada Salto Catagua Lila María. Soy estudiante de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Mi nombre, como usted ya me conoce, es Brian Domo. Bueno, esta exposición es para culminar mis segundas prácticas preprofesionales, donde las hice en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Manabí, Puerto Viejo. Bueno, describiendo la institución en términos claros, se trata de una institución donde trabajan con el proyecto de transporte y obras públicas. Los proyectos se basan en este tipo de instituciones que hacen carreteras, puentes y se encargan de todo lo que es el transporte municipal, con un sistema nacional a nivel nacional, hablo de nivel Ecuador, donde esta institución se encarga de estos sistemas de implementar proyectos para mejorar el sistema de vías públicas donde uno viaja en auto, en buses y toda esa cuestión. Bueno, la institución, como toda institución, tiene un archivo. Aquí voy a entrar en actividades de desarrollo del archivo. Como pasante de Bibliotecología y Ciencias de la Información, mi base principal fue entrar y trabajar en un área de archivo. Obviamente trabajé en el repositorio de la institución, donde trabajé con el licenciado William Cedeño, el cual me guió y me orientó durante todo este gran camino que fueron muy importantes las enseñanzas. Las actividades requeridas primero al momento de entrar, actividades y objetivos de la práctica, fue que él me dio una introducción breve y precisa de lo que sería el manejo de la documentación, dándome lo que sería un instructivo de qué es lo que yo iba a trabajar en la institución, con la parte técnica, o sea, las reglas técnicas del archivo. Elaboramos estas partes técnicas donde se basaban con las leyes de la constitución, de los archivos. Me enseñó a clasificar por fecha, número de documento y por área de documento. Obviamente organizábamos, clasificábamos y después de que clasificábamos los documentos en físico, pasábamos a una digitalización. La fecha de inicio de las prácticas fue del 11 de octubre y culminé el 15 de noviembre. La actividad desarrollada, una vez que clasificaba los documentos en físico, los pasaba a un formato digital, donde entraba en una computadora, en una base de PDF y escaneaba todos los documentos por orden y se esfoldeaba tanto como físico y como digitalmente. Una vez que ya guardaba todo esto, lo pasábamos a una base de datos. Bueno, en la preparación de la sesión que realizamos en la tarea del archivo del licenciado William, obviamente, una vez que ya tenía digitalizada la documentación, ven ese repositorio que ven al fondo, bien organizadito y todo. Fue un trabajo arduo que ya había implementado el licenciado William y que yo en parte al momento de trabajar con él y otros pasantes tuvimos la tarea de organizar parte de ese archivo. Ese archivo, como ustedes lo ven en físico, también está en digital. En digital es que yo, una vez que ya digitalizaba todos los documentos, el licenciado William me dio una guía de armar una base de datos tal como está ahí, la base de datos en Excel, para tener una base de datos aquí en el repositorio y otra en la base de datos de Excel. Como ven ustedes a continuación en la anterior diapositiva. Tareas y resúmenes y el número de horas. Bueno, la tarea y resumen del número de horas, pues obviamente realizando la documentación. Una vez que ya armábamos el proceso de pasar a la base de datos, hacíamos el etiquetamiento de la documentación, poníamos el número de caja, a qué proyecto pertenecía, porque hay varios proyectos a nivel nacional, a nivel provincia, entonces esto. Y claro, 144 horas fue lo que yo hice en mi práctica, entraba de lunes a viernes a las 8 y salía a las 2 de la tarde, hacía 6 horas diarias, firmaba entrada y salida, tanto como con el licenciado William Cedeño y como en talento humano, para haber una constancia de que yo firmaba como si fuera ir a un trabajo y marcaba la tarjeta, por decir así. Bueno, aquí es la parte más bonita y la más chévere de todo esto, la recomendación y la conclusión. Mira, mis recomendaciones primeramente son, basándonos en la información de tener problemas en un futuro. Bueno, las instituciones en un futuro van a tener siempre problemas con su información. Hay que siempre tratar de organizar bien la documentación y que vaya por reglamento de la norma técnica.
El cumplimiento del trabajo, pues obviamente promocionar la comunicación y la capacitación por medio de las orientaciones, orientar a las instituciones de cómo deben utilizar el manejo de esa información y cómo deben procesarla. Y organizar de mejor manera, como yo lo venía haciendo con el licenciado William, que organizábamos de mejor manera todo el archivo de la institución. Aunque les parezca mentira, ahí estaba el corazón de toda la institución. Él era el único responsable en esa institución de encargarse de organizar la documentación y en tales casos certificar documentación, que aprendí a certificar documentación, aprendí a procesar documentación y aprendí principalmente a saber el uso y el manejo de cada archivo. No es algo tan sencillo como la gente piensa. En las conclusiones voy a afirmar eso. La práctica en el Ministerio de las Obras Públicas, que fue un departamento donde utilicé los amplios conocimientos que ya había aprendido en la universidad. Pero ojo, aquí me tocó vivir lo que vive un profesional de la información. Obviamente lo que aprendí en las aulas lo aprendí aquí en la teoría, en un trabajo real que sería en un futuro. Los objetivos laboralmente en un futuro como profesional, yo me veo muy bien como profesional en un futuro. ¿Por qué? Porque tuve esta experiencia muy buena que me va a servir para cualquier institución. Y el sistema de organización de la clasificación mejora muchísimo, y también guardar en una base de datos y tener todo el proceso técnico. Como última recomendación y conclusión que yo daría es que hay que aprendernos el proceso técnico de lo que vas a trabajar en una institución. Siempre tienes que aprenderte el proceso técnico. Si no aprendes el proceso técnico de la norma técnica, de cómo vas a organizar una documentación, cómo la vas a procesar y cómo la vas a archivar, no puedes proceder, porque tenemos que saber lo que vamos a hacer en el proceso técnico. Los anexos hablan por sí solos, de donde hay evidencia donde yo trabajé en toda la institución, las 144 horas. Fue un trabajo arduo y preciso, pero fue una experiencia muy bonita. Entonces, gracias por escuchar esta exposición. Eso es lo que yo puedo concluir, y muchísimas gracias, licenciada.